continuación vamos a ver este grupo de enfermedades que, como en el día de la primera clase se habló de que había un grupo de enfermedades, más o menos como 100, que eran las menos conocidas, las más oscuras, de las que menos se sabe, pero muchas de ellas con nombres propios que tienen muchos años. ¿Okay? Sin embargo, es importante que si están pasando por dermatología en estas 3 semanas, definitivamente lleven el conocimiento de las más frecuentes. Entonces es un grupo de desórdenes inflamatorios en su mayoría, cuyo órgano blanco es la grasa subcutánea, el tejido celular subcutáneo. Las etiologías pueden variar desde inflamatorias, infecciosas, tumorales. Son las menos conocidas, ya les digo, y la gran mayoría tienen curso crónico y aparecen por brotes. O sea, cuando hablemos de paniculitis, difícilmente hablaremos de cosas agudas. Generalmente vamos a hablar de cuadros crónicos y residuales. Sí. Este tipo de lesión elemental, el nódulo, más se palpa que se ve. Sin embargo, si ustedes toman una foto muy próxima de un nódulo, van a ver que trasluce inflamación en profundo, como un vidrio esmerilado, así se ve. Siguiendo. Muchas son pues manifestaciones de enfermedades sistémicas con órgano blanco en otro sistema, pero que además reaccionan en el panículo adiposo. Enfermedades como por ejemplo la morfea, que hemos estudiado en reumatología, pueden tener su repercusión importante en el panículo adiposo. El lupus también. Lesiones elementales pues van a ser placas y nódulos con o sin tendencia a la alteración. Ejemplo de esta paciente con lesiones en miembros inferiores. Como que miembros inferiores son áreas de alta concentración de grasa subcutánea. Entonces, muchas de las lesiones de paniculitis ocurren en piernas y menos en miembros superiores y menos en tronco. Siguiendo. A la derecha ven la histología del eritema nodoso, que es la paniculitis más frecuente de todas las paniculitis. Entonces, con llevar en la clase bien claro que es el eritema nodoso, me doy por bien servida. Díganme el patrón histológico de este eritema nodoso, esta conformación del lado derecho. ¿Le sugiere septal o lobulillar? Septal. Entonces tenemos que tener una idea de que la inflamación ocurre en los tractos fibroadiposos, donde además hay vasos y nervios, ¿sí? Y más bien el panículo está preservado. La zona de la izquierda que parece que alguien entró con un lápiz a querer dibujar unas piedritas sin completarlas, por decir así, es la zona de los panículos adiposos. Eso no está inflamado. Y la zona del septum está gruesa, ancha, y da idea de lo crónico de este cuadro. Y vean arriba, preservado totalmente, eso es normal. ¿Sí? Entonces, una clasificación muy práctica de estas paniculitis es separarlas según paniculitis septal, paniculitis lobulillar, paniculitis con vasculitis o sin ella. Da una idea, pues, que si ulcere sugiere que con vasculitis, sugiere, aunque no siempre. Entonces, por eso las dividimos así en 4 grupos. Identifiquemos el punto de eritema nodoso. Sería el grupo septal y vamos a ver si es con o sin vasculitis. Ya, sí. Ahí está la respuesta. Es el grupo de paniculitis septal sin vasculitis. Entonces el patrón que más debemos de grabar. Más esa histología que han visto, ya queda claro.
pero acompañan a ese grupo de paniculitis septal sin vasculitis, lo que quiere decir que serán sus diagnósticos diferenciales más cercanos: necrobiosis lipoídica, que la habrán oído cuando han hablado de diabetes, lesiones que también aparecen en piernas, son del panículo adiposo; lesiones crónicas de esclerodermia y fasciitis con eosinofilia, que es un raro cuadro de diagnóstico casi de exclusión que ocurre en pacientes mujeres, mayormente en miembros inferiores, donde hay temporadas largas de parches enrojecidos, muchas veces asintomáticos, y ya las biopsias nos arrojan compromiso de la fascia con eosinofilia. Del otro lado tenemos otro grupo de paniculitis septales menos conocidas, menos comunes que el primer grupo. Tenemos las paniculitis septales con vasculitis, y remarcando tromboflebitis migratoria, que lo vamos a repasar con anterioridad, además de lesiones agudas de esclerodermia y vasculitis leucocitoclásica, que ustedes saben que es un proceso dermal, pero que puede extenderse hasta el panículo adiposo. Es importante recordar que van a haber procesos exclusivos del panículo y otros que empiezan por la dermis y que terminan en el panículo. El ejemplo de empezar dermis y terminar en panículo: vasculitis leucocitoclástica. Lesiones agudas de esclerodermia también van a pasar por eso, lesiones crónicas de esclerodermia también van a pasar por eso. Siguiente. Nuevamente, lesiones cutáneas de nódulos que hay que palpar hacia rodilla, habrá que acercarse a donde está enrojecido y tocar para verificar que hay un aumento de consistencia. Y al lado de las paniculitis septales tenemos a las paniculitis lobuliares. Estas pueden ser sin vasculitis o con vasculitis. En este caso, las sin vasculitis, este es el gran listado de entidades: escleroderma neonatorum, necrosis grasa del recién nacido, paniculitis posesteroidea, entidades netamente pediátricas. Muy difícil, salvo que alguno de ustedes sea pediatra neonatólogo, que se choque con ellas alguna vez, a menos que vuestros niños tengan una dolencia rara por ser médicos, porque también los hijos de los médicos les ponen todas las cosas raras. ¿Okay? Fuera de eso, entonces, escleroderma neonatorum, necrosis grasa recién nacido, paniculitis posesteroidea, entidades pediátricas exclusivas, y granuloma anular subcutáneo, sarcoidosis, lipodistrofia, lupus profundo y paniculitis pancreática, que son entidades reactivas y que ocurren en población más que nada adulta. Al lado de ellos tenemos las paniculitis lobuliares con vasculitis, y destaco, miren, con remarcado el eritema indurado de Bazán, la segunda entidad de paniculitis más importante por su etiología y por su frecuencia. Esta está muy ligada a bacilo de Koch. Entonces, acompañando al eritema indurado de Bazán, tenemos a la vasculitis nodular, que es un diagnóstico diferencial muy cercano, sin asociación con bacilo de Koch, y eritrocianosis con nódulos. Siguiente. Bien, acá vemos una lesión que, a diferencia de las primeras que se veían flogóticas, esta se ve más como fría, es una lesión fría. Y vean que en el centro está descamando, lo que quiere decir que de pronto en el centro se va a ulcerar. ¿Sí? Eso para ver al grupo del eritema indurado de Bazán, que se ulcera y que es frío. Bueno, hablamos entonces del eritema nodoso, que es la entidad más frecuente. Es una paniculitis de la cual tenemos que repasar muy bien. ¿Okay? Despierten los que están dormidos. Bien dormidos. El otro día en la clase sí nos sabían cómo despertar algo. Muy bien. Paniculitis caracterizada por nódulos eritematosos. Para quien lee traducción mexicana, les gusta a ellos decir no nódulo eritematoso, sino nudosidad. Nudosidad, es lo mismo. Paniculitis caracterizada por nódulos eritematosos dolorosos, flogóticos, o sea, inflamados, y algunas veces equimóticos, o sea, de color ya rojo vino,
que tienen localización preferente en la cara anterior de ambas piernas. Siempre toman la cara anterior. En cambio, el eritema indurado va a tomar cara posterior o lateral. Siguiente. Acá un detalle que casi no se ve. Siguiente. Otras localizaciones fuera de la cara anterior de piernas que hay que memorizar muy bien. Rodillas, muslo, o sea, por ascenso. Antebrazos, brazos, formas ya más floridas, que llegan a tomar piernas y brazos. Diámetros alcanzados, 1 a 5 centímetros de diámetro. Estos nódulos resuelven sin dejar cicatriz o atrofia. Si bien son dolorosos, flogóticos, calientes, estupefactos, al irse no dejan cicatriz, no dejan atrofia, cosa que sí deja el eritema indurado de la sangre. Más frecuente en sexo femenino, miren la diferencia de género, 6 a 1. Es más frecuente entre los 15 y 40 años de edad, justo en las épocas en que tenemos más panículo adiposo disponible en las piernas. Entonces, parece que también tiene que ver con cantidad y calidad de células subcutáneo. Habría aquí una reacción de hipersensibilidad celular retardada, o sea, un tipo de reacción tipo 4, ¿no es cierto?, desencadenada por agentes de los más diferentes: infecciosos, medicamentosos, neoplasias, embarazos, enfermedades autoinmunes. Y últimamente estamos preparando un paper en el servicio sobre el eritema nodoso en población trasplantada hepática, porque se ha visto que estos procesos reaccionales son de hipersensibilidad retardada, entonces todo evento inmune pudieran estar involucrados. En nuestro hospital, que hay como 20 trasplantados hepáticos, un poquito más, en prueba, teníamos 3 pacientes que hicieron eritema nodoso. Entonces buscamos las etiologías. En uno había hecho una infección incluso hasta de vítreo ocular por hongos. En otro había historia de presencia de virus Epstein-Barr, infección Epstein-Barr reciente. Y en otro había ingesta de omeprazol. Ahora vamos a ver que entre las drogas asociadas también está el omeprazol, tan conocido y tan común. Muy bien. Entonces, causas infecciosas: estreptococo beta hemolítico grupo A como más frecuente, micobacterias, bacilo de Koch, sobre todo en países con alta prevalencia de tuberculosis. Nosotros somos un ejemplo de ello. Cayetano tiene un estudio que hizo sobre paniculitis, se encontró que el eritema nodoso era el más frecuente y que la asociación con micobacteria BK positiva era lo más frecuente. Además, infecciones por clamidia, yersinia, salmonella, shigella, campylobacter, y de las menos comunes, coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, incluso alguna vez asociado a dermatofito, que cualquier línea de hongo de uña, planta, ¿no? Y asociado a virus Epstein-Barr. Epstein-Barr frecuentemente asociado cuando son niños, más que cuando son adultos. Siguiente. Fármacos, a la cabeza les puse omeprazol porque es lo que corregí, según de las últimas drogas incluidas de niveles de evidencia, pero los clásicos, anticonceptivos orales, bromides, sulfonamidas también se consideran. Otros no miscelánea de asociaciones con el tema nodoso, tenemos la sarcoidosis. En Perú no es tan frecuente sarcoidosis, es más frecuente en población mediterránea y en población argentina. En Argentina y España, y en general, los países alrededor del Mediterráneo tienen mayor cantidad de sarcoidosis que nosotros, pero también los hay. Otras asociaciones: enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, neoplasias, embarazo y vacunación reciente con hepatitis B. Detalle de una lesión que ya está resolviendo y vean, no está dejando marca. Ya es residual porque ya no ven el color rojo vino, más bien como que está yéndose ya el color, ¿no? Se está atenuando. Siguiente. La histología, si decimos que es una reacción de hipersensibilidad retardada, tipo 4, entonces van a haber depósitos de complejos inmunes en las células de los septos de la grasa subcutánea, acompañando edema e infiltrado linfohistocitario en los septos,
decíamos, todo esto ocurre en septum. Adicionalmente, además de infiltrados linfocitarios, que son los crónicos, vamos a tener presencia de los nobles, de neutrófilos y eosinófilos a la vez, en el periodo de brotes. Una característica son los nódulos radiales de Michel, son grupos de macrófagos alrededor de vasos pequeños, haciendo sus fagocitosis. Entonces, el eritema nodoso que está con presencia de nódulos radiales de Michel es como que más clásico, pero también más crónico, expresa más cronicidad. Volvemos a la anterior iconográfica, ya bien repasada la histopatología, ¿no? Cervical, fundamentalmente, y con infiltrados linfocitarios, pero también podemos encontrar neutrófilos presentes ahí como de cuadro agudo. Muy bien. Siguiente. ¿Y qué vamos a dar de tratamiento a estos pacientes? Mención aparte, esto es desde el punto de vista del internista, pero esta es una patología muy común y muchas veces el internista se enfoca en que le llegan los pacientes a él, ¿no? Hablábamos de que tienen órganos blandos, otros órganos, entonces es clásico que este paciente, más que consultar, va al dermatólogo de segundo, de tercero, que generalmente va primero al internista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Hay que llevar muy en cuenta antiinflamatorios. A la cabeza, tratamientos de 5 días con indometacina de dosis de 2 tomas al día, o de liberación prolongada, 1 toma al día. Naproxeno, también opción de 2 tomas al día. Más de la especialidad es dar el yoduro de potasio, que es una fórmula magistral antiquísima, que tiene una acción de inhibir la quimiotaxis de neutrófilos y que se da a dosis de 400 a 900 miligramos al día, fraccionado en 3 tomas, se da en gotas en pacientes. Y por un periodo de 2 a 3 semanas, que es cuando ya controla mejor el brote, entonces ya dejamos de dar. Colchicina. Colchicina es un medicamento muy noble. Acá ustedes han llevado ya reumatología, han visto que se usa en muchas dolencias, y igualmente hidroxicloroquina. Entonces, estos dos nos ayudan mucho en los pacientes con brotes repetidos, que están haciendo brotes cada rato, entonces para alargamiento de los intervalos de los brotes. Damos a ellos colchicina, hidroxicloroquina. Dapsona también para la opción de aquel paciente que hace mucho brote muy seguro. Más alejada la talidomida. ¿Ustedes saben de esta medicación? ¿Han escuchado alguna vez de la talidomida? Teratogénico. ¿Ah? Teratogénico. Teratogénico. Es historia de la medicina, pero es una droga muy benéfica para muchos cuadros inmunológicos. Hoy por hoy es una droga huérfana, es lo que ha quedado después de la historia que ustedes conocen, ¿no? De la teratogenicidad que se probó. ¿Por qué? Porque cuando empezó ese medicamento no se pensó en su acción inmunológica, sino se pensó en una acción antiemética para el embarazo, situación fisiológica muy normal. Entonces hubo un sobreuso del medicamento y apareció, hubo sorpresa, que era teratogénico, que fue una tragedia, ¿no? Sin embargo, nos perdimos de la buena acción antiinflamatoria, moduladora, linfocítica T. Entonces, es una buena alternativa para los pacientes con cuadros muy floridos, pero ojo si es mujer, ojo si está en edad de gravidez, para considerar anticoncepción necesariamente, ¿no? Y prednisona. Miren que en la lista la prednisona es lo último que se usa, pero si hacemos una entrevista a 50 pacientes con eritema nodoso que han concurrido a consulta externa de MG o de medicina interna, ya casi así, de plantilla, indicación, va a ser prednisona, ¿no? Y no solo prednisona, no sé por qué, me dan prednisona con nicloxazimina. Es una asociación que me viene como antecedente, que usé prednisona con nicloxazimina. Probablemente la prednisona tiene una muy buena y efectiva acción en lo que estamos necesitando, pero repetir esa prescripción muchas veces no es tan saludable para el paciente. Entonces, lo primero que abordamos un paciente, alguna vez un paciente con 20, 25 años de brote de eritema nodoso, es buscar una etiología causal.
Si hay una etiología causal, para retirar o tratar de modular esa etiología, y de modo que se pase en la flora. Y si es infecciosa, ya le decimos, porque quitando el agente infeccioso, se quita la eritropoyesis. Sí. Muy bien, ahora pasamos a la tromboflebitis migratoria. Siguiente. Esta es una entidad que, más que saber cómo la tratamos, importante reconocerla porque es un paraneoplásico. Detectar en un paciente tromboflebitis migratoria implica hacer descarte de las neoplasias que vamos a ver a continuación. Esta es una tromboflebitis múltiple y segmentaria. Ojo, no nos estamos refiriendo a la clásica tromboflebitis infecciosa que va por los canales linfáticos, que sabemos que tratamos hacia pocos gram positivos y que el paciente se va a resolver. No, esa de una sola vez no. Sino esta es una tromboflebitis, sí, de lesiones nodulares en fila, sí, pero múltiple y segmentaria. Hoy estoy en un segmento, mañana estoy en otro segmento, que es el migratorio. Afecta venas superficiales de brazos y de piernas, nódulos dolorosos eritematosos que siguen trayendo venosos superficiales, pero que presentan alternancia segmentaria. O sea, hoy estoy en un segmento corporal, mañana estoy en otro. Siguiente. Esta es la típica lesión. Siguiente. Trombos ocluyen el lumen de los vasos venosos y neutrófilos están dentro de las paredes de los vasos y posteriormente son reemplazados por linfocitos e histocitos. Entonces, histopatológicamente podemos encontrar cualquiera de esos tres escenarios. O el primer escenario de trombo que ocluye el lumen del vaso venoso, o el segundo escenario, los neutrófilos dentro de las paredes de los vasos, que eso es sinónimo de vasculitis, ¿no es cierto? O el posterior reemplazo de estos neutrófilos por linfocitos e histocitos que hablan del proceso más crónico, o la persistencia de ambos. La oclusión del vaso por el trombo, siguiente. Y definitivamente en este cuadro hay paniculitis con vasculitis. Entonces aquí vemos la pared del vaso totalmente tomada por los infiltrados agudos, ¿no?, presentes, neutrófilos y algunos linfocitos. ¿No? Ven ustedes unas células más grandes y otras más pequeñitas. Siguiente. ¿Y cuáles son esas asociaciones que tenemos que tener cuidado si nos topamos con este cuadro clínico? Como clínico detectaron ustedes una tromboflebitis migratoria. ¿Qué tenemos que investigar? Adenocarcinoma de páncreas. Ustedes saben que no da síntomas, sino para cuando es avanzado e irrecuperable. Entonces imagínense si un paciente con adeno-CA de páncreas no sabe que tiene adeno-CA de páncreas y hace una tromboflebitis migratoria. Más bien eso es su ventaja, porque ustedes se adelantan al diagnóstico, ¿no?, del cuadro neoplásico. Adenocarcinoma de pulmón, estos también casi nunca dan síntomas, salvo estos procesos paraneoplásicos. Adenocarcinoma de estómago, bueno, ahí depende, ¿no?, de la localización del tumor. Algunas veces están en lugares que dan muchos síntomas y otras veces están en lugar del estómago que no da síntomas. Adenocarcinomas de vejiga, esos tampoco dan síntomas mayormente. Y linfoma de Hodgkin. Esas son las 4 asociaciones más frecuentes de tromboflebitis migratoria. Entonces, ¿qué tendríamos que pedirle al paciente que le detecta tromboflebitis migratoria? ¿Qué examen pediría? Marcadores tumorales y, en segundo lugar, imagenológico, una tomografía para apuntar estas cosas, ¿no? Siguiente. Ok, ahora mención de la segunda entidad más importante, el eritema indurado de Bazán. Bazán es la historia que viene de 1861, en que el doctor Bazán describe una erupción de nódulos subcutáneos presentes en pacientes que además estaban con tuberculosis activa, especialmente pulmonar. Esa es la historia típica del eritema indurado de Bazán. Miren este acá. Actualmente se prefiere el término vasculitis nodular para asimilar entidad sea que esté relacionada con tuberculosis o no. Esto es cuestionable. ¿Qué resulta?
hay países donde hay alta prevalencia de bacilo de Koch, como el nuestro, la tuberculosis. Entonces, en nuestros países, el diagnóstico casi siempre del eritema indurado de Bazán está ligado al hallazgo de una tuberculosis extracutánea, por decir así, además de lo que vemos en piel. Pero en países de baja o nula prevalencia de tuberculosis, el encontrar un patrón del eritema indurado de Bazán, ¿sí?, obliga a los médicos, claro, pedirán su estudio de PCR para buscar el BK, pero si no lo encuentran, tendrán que quedarse con el diagnóstico de vasculitis nodular, que es el diagnóstico diferencial más cercano. Y ambos histológicamente se parecen mucho, muchísimo. Hay que ser muy experto para hacer la diferencia de uno al otro. Sin embargo, la tendencia a lo más crónico es más relacionado a vasculitis nodular que al eritema indurado de Bazán. Siguiente. Se postula pues que inicialmente habría daño de vasos mediado por complejos inmunes, tan igual como habíamos hablado en el eritema nodoso, ¿no? Vasculitis de los vasos sanguíneos, de la grasa subcutánea, pero aquí el otro era septal, aquí este proceso es empalítico y empieza como vasculitis, con un evento vascular mediado por complejos inmunes, pero que rápidamente degenera a vasculitis. En el eritema nodoso es septal sin vasculitis, ¿okay? Acá es lobulillar con vasculitis. Posteriormente se desencadenan cambios isquémicos en la grasa subcutánea, o sea, grandes áreas de vasculitis van a degenerar en procesos isquémicos de la grasa, no llega a circulación y vamos a tener la necrosis grasa que caracteriza a ese eritema indurado de Bazán. Es una necrosis gaseosa, como en todos los procesos de tuberculosis. Muy bien. Acá, detalle de la clínica del paciente, casi no hay flebosis. Es la evidencia de la lesión nodular, fría, eritematosa, pero que luego va a descamar centralmente y va a ulcerar. Siguiente. Aquí una zona donde se ha biopsiado una lesión y miren qué fluctuante, qué friable se percibe. Eso rápidamente puede ulcerarse. Siguiente. Y dejar secuela pigmentaria o atrófica como en esta foto de evolución. Siguiente. Más cercana, lo mismo. Siguiente. Histopatológicamente pues hay una extensa destrucción de la arquitectura lobulillar sin afectación importante de los centros. O sea, toda la desgracia ocurre en el manículo adiposo, en la grasa subcutánea. Hay un filtrado inflamatorio de células epitelioides que hay en todas las tuberculosis, células gigantes tipo Langhans, que nos caracteriza estos cuadros, y escasos linfocitos rodeando áreas de necrosis de caseificación con algunos linfocitos. Esto está descrito aquí. Estas son las áreas de necrosis caseosa. Aquí todavía se conserva arquitectura lobulillar, aquí ya no, ya la perdimos. Busquemos una célula de Langhans. A ver por aquí, los núcleos podrían esbozarse aquí, con mucho esfuerzo. Bien. Aquí sí, aquí están las células de Langhans, ¿no? Células en anillo, en medio de estas áreas de necrosis gaseosa. Y acá podríamos decir que se quiere conservar la arquitectura, pero hay una gran cantidad de inflamación alrededor de los lobulitos. Siguiente. Entonces, como decíamos que se asocia grandemente a tuberculosis, entonces, ¿qué incluiría nuestro plan de trabajo? Recordemos, PPD, placa de tórax, beca sellado del escudo, estudio de tejidos por hematocinomicina, que es el estudio normal de piel, estudio con técnicas de PCR del tejido para aislamiento de bacilo de Koch. A manera de ejemplo, les voy a contar que a manera de ejemplo, les voy a contar un caso clínico que se presentó en el servicio hace poquito. Una paciente mujer, química farmacéutica, que venía, que en su periodo de salud había trabajado en la Sierra de Piura y que entonces había entrado a comunidades con
alta densidad de tuberculosis, hacer revisiones, etc. Y que hasta ahí solamente obesidad mórbida con la comorbilidad de una cosa. Sale de su salud y se va a trabajar a Lima y posteriormente a Ica. Entra estas cadenas grandes y la mandan de un lado, de otro lado, a viajar mucho. De repente en Ica empieza a hacer lesiones inicialmente de nódulos que no se ulceraban. Viene a Cayetano Heredia muy preocupada, le hacen su biopsia y le responden paniculitis con la triple sugerente del tema nodoso, o sea, patrón receptor. Hasta ahí encajaba bien. En el tiempo, la paciente un poquito desordenada, como trabajamos con pacientes, dejó de asistir, recibió aires en brotes y dejó de asistir. De repente empezaron las lesiones a ulcerarse y cambió de modelo de lesión. En vez de ser flebótico, inflamatorio, sin panculitis, o sea, sin ulceración, perdón, pasó a ser las lesiones frías, nodulares y que sí se ulceraban. Entonces, en ese estado, regresa como hija pródiga de Cayetano Heredia, la ve, infecciones ya no le hacen biopsia. De frente la mandan al programa de tuberculosis. Y como ella tiene el antecedente que la salud ha estado en contacto con áreas de tuberculosis fuerte, entonces empieza su esquema 1. ¿Qué caracteriza a la clínica de esta paciente en su esquema 1? Que sí saben cuál es el esquema 1, ¿no? Ya. ¿Qué caracteriza a esta paciente? Que en el periodo de que la medicación es frecuente, sus lesiones se limpian totalmente. Entonces ella feliz dice, ya la tuberculosis cutánea, ya me estoy mejorando. Pero entra a la segunda fase, que es cuando la rifampicina la pone más espaciada, todo se espacia, y vuelven las lesiones, no en el grado anterior, pero sí una que otra, apenas. Entonces, en ese estado, vuelve a pedir ser evaluada, Cayetano Heredia, pero le dicen, no, usted es paciente asegurada, así que aquí se le va a borrar con la aparenta usted en un sistema de seguridad social. Ya para entonces era paciente de seguridad social, entonces aparece en regalía que parece una emergencia, aparece en su oficio, especializada, así. Por la ventana, había entrado probablemente en liquida y aparece. Entonces, a rompernos la cabeza, porque teníamos evidencia de edema nodoso, evidencia histológica. Aislamiento de vacío de Koch, no, nunca lo tuvimos. PCR, no, nunca se completó el estudio que tiene en esta. Entonces ya, a ver, nos ordenamos. Vamos a hacer PCR, se le hace una biopsia de piel, se encuentra el tema indurado de la sangre en la biopsia de piel y el PCR, ¿qué cree? El PCR le sale negativo. Le hacemos el PPD y el PPD sale 10 en promedio, ni mucho ni poco, y en el hospital tenemos cuantiferol. Se le pide ya por pedir realmente, porque no estaba dentro del programa, se le pide cuantiferol y le sale altamente positivo el cuantiferol. ¿Qué expresa el cuantiferol? Infección latente. Entonces, ¿qué teníamos delante? Una paciente con infección latente, con exposición al vacío de Koch, con cronicidad de cuadro de indurado de la sangre, esa clínica, pero con un PCR que salió negativo. Entonces hicimos junta médica con infecto y con neumología, porque en el hospital los dos andan cada vez que el paciente va a recibir un tratamiento. Entonces, para el neumólogo no debería recibir tratamiento porque el PCR era negativo. Y para el infectólogo sí debería recibir tratamiento porque él identificaba a un paciente con infección latente y con clínica cutánea. Entonces, como éramos dos contra uno, ganó Derma, que también quería dar su tratamiento específico, y entonces la paciente ha empezado tratamiento específico, se ha contrapreferido al área de infectología, que ellos van a llevar el tratamiento como TV extra pulmonar.
y con la indicación de hacer un esquema donde se prolongue el uso del propietario de la rifamicina hasta que las lesiones se haya conseguido la remisión completa y el buque permanente. Entonces, esto les pone un ejemplo de toda la mixtura que representa estos ayunos, ¿no? Ok, será. Espero hayamos aprendido algo de esto.